Durante casi 60 años, Inglaterra debió lidiar con una de las rebeliones internas más duras de los últimos siglos, los levantamientos jacobitas. La historiografía los divide en tres grandes fases. La primera en la propia Revolución Gloriosa de 1688, la que depuso a Jacobo II por ser católico. La segunda entre 1715 y 1719, protagonizada por su hijo, Jacobo III. Y la última, y la más importante, entre 1745 y 1746, protagonizada por el nieto de Jacobo II, Carlos Eduardo, o mejor conocido como el joven pretendiente. Hubo más planificaciones y estrategias de desembarcos, tanto en Escocia como en Irlanda, y todas incluían un indispensable apoyo de Francia, pero todas, sin excepción, terminaron en derrotas. Sin embargo, sus resultados infructuosos no impidieron la propagación de toda una corriente opositora que renegaba de la asimilación forzosa que Inglaterra pretendía imponer en las Islas Británicas. Una corriente mejor conocida como el jacobinismo, que contó con intelectuales, políticos y muchos monarcas que veían a los Estuardo como los reyes legítimos de Gran Bretaña. Esa sensación arraigó fuerte en Escocia, especialmente en las tierras altas, una región montañosa controlada por clanes medievales que la corona inglesa jamás llegó a controlar por completo. Después del último levantamiento de 1745, la decisión fue que si no se podía controlar, había que destruir todo el sistema de clanes. La segregación y persecución a los escoceses se intensificó en la segunda mitad del siglo XVIII, prohibiendo desde los lazos familiares hasta la propia vestimenta de la falda y la gaita. Hoy en Historiópolis conocemos a fondo las revueltas jacobitas del siglo XVIII, un movimiento social y político que puso en vilo la legitimidad del poder británico, justo antes de que Londres se convirtiera en la capital de un imperio. Hace no mucho tiempo grabé en Historiópolis un capítulo sobre la dinastía de los Estuardo. Específicamente está publicado en agosto del año pasado y se llama así, Los Estuardo, la dinastía que heredó Westminster. Este episodio sirve tranquilamente como una buena introducción al tema que estamos haciendo ahora. Pero brevemente, los Estuardo son la casa escocesa por excelencia, que gobernó desde el siglo XII hasta fines del siglo XVII el reino de Escocia. Con la particularidad, claro, que en 1603 dieron un gran salto, dieron el salto a Inglaterra, cuando Jacobo VI se convirtió en rey inglés, como Jacobo I, porque la última gobernante de la casa de Tudor, Isabel I, había muerto sin descendencia. En ese momento se firmó la Unión de Coronas. Además, como agregado importante, Escocia e Inglaterra pasarían desde ese momento, desde 1603, a formar un solo reino. Aunque, eso sí, y muy importante, con el mantenimiento de las costumbres, de los fueros, las instituciones por separado. Es decir, cada reino mantenía, por ejemplo, su parlamento, el de Edimburgo y el de Londres. Los Estuardo tendrían un siglo bastante agitado. Atravesaron la cruenta guerra civil inglesa, donde decapitaron a un monarca de la familia, a Carlos I, pero luego regresaron al trono y se mantuvieron unas décadas más hasta 1688, cuando una revuelta de nobles levantó en armas al parlamento y depuso al último Estuardo, que se llamaba Jacobo II. Jacobo II de Inglaterra, porque en Escocia era Jacobo VII. De este Jacobo es que tomaron el nombre las revueltas posteriores, conocidas como levantamientos jacobitas o rebeliones jacobitas o como quieran llamarlas. Podían ser tranquilamente revueltas Estuardo también, pero bueno, tomaron el nombre de este último monarca. Lo ocurrido en 1688, abarcando también 1689, es un hecho conocido como la Revolución Gloriosa, un punto de inflexión para la vida de Inglaterra y el poder ejercido desde el Parlamento. Fue el Parlamento el que depuso a Jacobo y depositó en Westminster a un monarca extranjero de los Países Bajos, a Guillermo de Orange, que fue coronado en Londres como Guillermo III. Cuento esta parte porque debemos empezar desde aquí.
en 1688, para comprender el periodo que atañe a las revueltas jacobitas, ya que van a ser protagonizadas por pretendientes estuardos escoceses que buscarán restaurar esa legítima posesión monarca de Jacobo II, finalizada de forma brutal en la Revolución Gloriosa. Van a ser revueltas intermitentes, eso sí, que se van a prender y apagar dependiendo del contexto, hasta la última gran intentona de 1745 y 1746. Es una sola que duró esos 2 años, entre, si no me equivoco, entre agosto y abril, entre agosto de 1745 y abril de 1746. Las revueltas involucraron 3 generaciones de los Estuardo, al propio Jacobo II, porque él fue el primer protagonista, también a su hijo mayor vivo, Jacobo Francisco, que era nombrado como Jacobo III, y al hijo de este, que se llamaba Carlos Estuardo, nombrado como Carlos III, para los pretendientes jacobitas, claro. Los 3 eran de origen escoceses, pero de a poco ya habían perdido mucho de su Escocia natal. Se habían anglicanizado. Además, sus ejércitos van a estar integrados por soldados de todos los lugares posibles, ingleses, irlandeses, españoles, muchos franceses también, bueno, pero irlandeses en mayor medida. Pero empecemos entonces por Jacobo II y el golpe del cual fue víctima. Se conmemora habitualmente en las esferas liberales que la Revolución Gloriosa fue un levantamiento contra los impuestos del rey. Sin embargo, suelen omitir la cuestión religiosa y ese era el fondo del problema. Impuestos que abusaban de vez en cuando de los súbditos existían siempre en Inglaterra. Los estuardos anteriores a Jacobo II habían aplicado muchos, y ni hablar del siglo anterior, los Tudor, ¿no? Y este es un problema que a veces se traza cuando observamos la historia desde una sola perspectiva. Aquí hay que poner todos los ingredientes sobre la mesa y en este caso entender cuáles son los más importantes. Digo este caso porque el religioso era el más importante. Jacobo II se había convertido al catolicismo antes de llegar al trono. O sea que cuando asumió en 1685 ya se sabía que había abjurado del anglicanismo. Y ese fue el factor principal de la revuelta. Jacobo igualmente no era un fanático religioso. De hecho, su política fue de tolerancia para las confesiones diferenciadas de Inglaterra. Pero bueno, eso no era aceptado por la oposición anglicana reformada, que tenía la mayoría de las tierras y que no quería volver a discusiones de hacía muchos años o guerras civiles de décadas anteriores, y mucho menos perder sus propiedades, ¿no? El Parlamento entonces organizó un levantamiento llamando a un rey extranjero, es decir, encontraron rápidamente un pretendiente, el ya mencionado Guillermo de Orange, que desembarcó en Inglaterra con 14.000 hombres. No era mucho, hay que decirlo. Jacobo incluso tenía ejército propio para hacerle frente, pero ese ejército terminó desertando. No confiaban mucho en el rey, claramente. Nada pudo hacer entonces Jacobo, que se terminó exiliando en Irlanda. Allí la mayoría católica era abrumadora y por lo tanto no terminó allí la causa del primer Jacobo exiliado, ¿no? Porque en Irlanda fue recibido con todos los honores, se lo proclamó rey de Irlanda. Pero bueno, Jacobo no pretendía la isla irlandesa, él quería su trono en Inglaterra. Pero bueno, no pudo conseguirlo. La primera derrota llegó muy rápido, a mediados del año siguiente, en 1690, y decidió entonces abandonar la causa de su restauración. La abandonó muy rápido, a decir verdad, abandonó Irlanda y se refugió en Francia. La causa de ese abandono rápido tuvo que ver con una batalla importante, una derrota rápida, básicamente, que ocurrió en la batalla del Boyne del 12 de julio de 1690. Por supuesto, fue en Irlanda, porque la primera revuelta jacobita va a ser en Irlanda. Se llama así esta batalla del Boyne por el nombre del río donde se encontraron los dos ejércitos, el de Jacobo II y el de Guillermo de Orange. Esto estaba muy cerca de la costa este de Irlanda, a unos kilómetros al norte de Dublín, de la capital. Guillermo se presentaba con un ejército conocido como guillermista y había desembarcado en Irlanda apenas unos días antes de la llegada de Jacobo, con un ejército de casi 36.000 soldados, que estaba compuesto por tropas mucho mejor entrenadas y equipadas. Bueno, en realidad Guillermo había desembarcado con 16.000,
pero en el campo se encontró con casi toda la causa protestante afín a su proclama. Entregaron estos 20.000 soldados y así es que llegamos a 36.000. El ejército, como los de aquella época, eran todos multinacionales y ese fue el caso también del bando guillermista. La infantería, por ejemplo, estaba repleta de daneses y holandeses, incluso también con franceses, pero eso sí, hugonotes, franceses protestantes. En cuanto a las tropas inglesas que llevaba Guillermo, estas eran también de buen nivel y con mucha experiencia, pero no tan fiables, porque Jacobo, no nos olvidemos, había sido el monarca legítimo hasta el año anterior. Los jacobitas, por su parte, eran alrededor de 23.500 soldados. Jacobo tenía varios regimientos de tropas francesas, pero la mayoría eran católicos irlandeses. La Francia de Luis XIV, ya manifestaba de entrada que le iba a brindar apoyo a Jacobo II. La caballería escocesa fue la mejor arma de batalla para Jacobo, pero, claro, la artillería rival, la inglesa, era mucho mejor, y la caballería contra la artillería bien preparada no tenía oportunidad. En infantería la diferencia también era muy notoria porque los irlandeses reclutados por Jacobo eran campesinos. Eran campesinos que habían sido reclutados hacía muy poco y sin mucho entrenamiento, y equipados de manera bastante pobre. Y bueno, después estaba la diferencia numérica, ¿no? Porque, como dije, en total eran 36.000 soldados del lado de Guillermo y 24.000 del lado de Jacobo. Evidentemente estaba todo dado para que sea una victoria inglesa, y lo fue. Guillermo sabía de esa ventaja y trató de aprovecharla rápido, forzando un encuentro lo antes posible. La derrota no fue brutal ni nada por el estilo, como era en la época, pero sí marcaba un punto de inflexión. A fines del siglo XVII, y más aún durante el siglo siguiente, las batallas van a ser de baja intensidad. Varias. De hecho, en muy pocas vamos a encontrar tanta cantidad de tropas. En este caso, en la batalla del Boyne, estábamos hablando, si hicimos las cuentas bien, de 60.000 soldados. ¿Y por qué digo que no fue brutal? Porque murieron apenas 2.200 hombres. 1.500 del lado jacobita y 700 guillermistas. Sin embargo, una victoria de estas características bajaba mucho la moral, y más aún cuando Jacobo estaba decidido a continuar su causa. Él no podía caer en manos enemigas y tomó la inoportuna decisión de reagruparse desde fuera de Irlanda, desde fuera de las Islas Británicas. Se recluyó en Francia. Como dije, allí el rey Luis XIV le había ofrecido asilo, y así lo hizo. Lo recibió en la propia París, le regaló un castillo incluso, el castillo de Saint-Germain, y allí Jacobo se hospedó con todos los lujos posibles. Recibió a una abultada aristocracia escocesa, también algunos ingleses que apoyaban su causa, y desde allí, desde el castillo de Saint-Germain y desde la propia París, se orquestaría la base de todas las futuras revueltas. La primera revuelta jacobita, con su foco principal en Irlanda, había terminado en poquísimo tiempo, porque la huida de Jacobo terminó menguando la resistencia. Guillermo se quedó en Irlanda hasta lograr firmar un tratado de paz que imponga su dominio en la isla. El tratado se firmó en la ciudad de Limerick en octubre de 1691 y allí se terminó definitivamente en los papeles la revuelta. Sin embargo, lo que había propiciado Jacobo era algo más que un simple levantamiento armado. Aquello se trataba de una proclama que toda Europa podía visualizar como legítima, a excepción de quienes no les convenía, claro está, pero en general era apoyado Jacobo. El nuevo rey inglés, Guillermo III, debió lidiar con muchas sospechas a su alrededor durante los siguientes años, y así como trató rápidamente de sofocar los focos de resistencia en Irlanda, también se preocupó por Escocia, que por cierto, sin ayuda externa jamás podía invadir Inglaterra. Eso también era cierto a fines del siglo XVII y lo sería en el siglo XVIII también. Era algo imposible, sin ayuda externa. De hecho, nunca ocurrió en la historia que los escoceses tomaran, Londres por la fuerza. Sin embargo, Guillermo no quería ningún tipo de sorpresas, ningún tipo de desafío a su autoridad.
y en febrero de 1692, aunque ya estaba todo calmado en Escocia, ordenó un asesinato en masa contra el clan más poderoso y revoltoso de las Tierras Altas, que era el clan MacDonald, de confesión católica y por supuesto afín al bando jacobita. La matanza se desató en Glencoe en la madrugada del 13 de enero de 1692. Fueron asesinados 38 integrantes de la familia MacDonald. La misma cantidad de mujeres y niños murieron a la intemperie a los pocos días tras la quema de las casas, el robo de alimentos, y que por cierto, tanto casas y alimentos nunca fueron muchos en estas latitudes. Es conocido este hecho como la masacre de Glencoe y pone de relieve la inseguridad que generaba en Londres una simple muestra de fidelidad a la causa jacobita. Los MacDonald ya se habían rendido igualmente, pero no admitían jurar fidelidad al rey Guillermo, y aquello lo pagaron muy caro. Este hecho lo pongo sobre la mesa para entender la profundidad del jacobinismo. Era algo más que una guerra armada, que una revuelta. De lo contrario, Guillermo no hubiera hecho semejante salvajada en Escocia. Se podía hablar del jacobinismo como una doctrina política ya, que más allá de su carácter católico, su comunión con Roma en diferenciación con Londres, deslizaba conceptos más conservadores en las ideas de los europeos, que incluía también a pensadores anglicanos que también simpatizaban con la familia Estuardo. Esos conceptos más políticos buscaban dotar al monarca depuesto, digamos, de una mayor soberanía, cosa que en Inglaterra se había evidenciado durante todo el siglo XVII. Quiero decir, esto de que el monarca perdiera soberanía. Toda la soberanía o todo el poder, soberanía digo porque era ya lo que se hablaba, el término que se usaba entre los intelectuales de la época, la soberanía residía en el Parlamento y en la Carta Magna. Pero bueno, las cartas constitucionales son medio un engaño. En realidad el poder lo tienen los hombres y los hombres eran los que estaban en el Parlamento, especialmente los más importantes. Ya el monarca no era tanto el que tenía la soberanía total. Seguía teniendo legitimidad y poder, por supuesto lo necesitaban. No se podía hacer algo como un gobierno sin rey. De hecho lo habían intentado con Oliver Cromwell y no salió. Pero bueno, no tenía el mismo poder que, por ejemplo, un Luis XIV. Ahí está la comparación, que me viene al pelo. Muchos aristócratas escoceses, refugiados, escribieron sobre el jacobinismo como toda una doctrina, que reunía todos los tintes ilustrados que inundarían las cortes de Europa en el siglo siguiente, ya en el siglo XVIII. Mientras Jacobo II era el líder, casi sin quererlo, de un movimiento cuasi ideológico, en las Islas Británicas la segregación crecía a niveles excesivos. Ya no solo los ejércitos jacobitas debían exiliarse y buscar nuevos destinos en el continente o en América también, sino también que cualquier simpatizante de la causa era visto como sospechoso en Inglaterra. Para el año 1700, en Francia, para poner números, había ya 40.000 refugiados jacobitas, que no eran solo escoceses, sino también ingleses y principalmente irlandeses también. Estos irlandeses se dedicaron a formar ejércitos para reinos católicos y en Francia eran conocidos como los gansos salvajes. Servirían a cualquier monarca católico, como digo, de la época. Jacobo II igualmente no podría ver esta historia continuar porque murió en 1701 y en sus últimos años ya lejos estaba de planear un nuevo levantamiento o una nueva expedición. Había dejado igualmente su legado en el hijo mayor, que se llamaba Jacobo Francisco, o deberíamos llamarlo ya Jacobo III, para sus simpatizantes Jacobo III. A la muerte de su padre tenía apenas 13 años y de escocés ya la verdad que tenía poco. Bueno, y de inglés también, porque nunca, había nacido en Londres, eso sí, pero su crianza se había realizado en París. No estaba muy claro si iba a ser un pretendiente activo o no. Finalmente lo terminaría siendo. Luis XIV era el que más lo empujaba a hacerlo, básicamente, porque inmediatamente lo tituló como rey de Inglaterra, como Jacobo III. La influencia de Luis XIV y de Francia en general fue clave en los levantamientos jacobitas. Solemos perder de vista la importancia de Francia a principios del siglo XVIII, era la potencia. Porque de Francia salía mucho, de hecho, de lo que se leía en Europa, y de ahí que el jacobinismo se pudiera difundir con mayor estímulo. Aún así,
Las razones para volver a intentar un golpe en Inglaterra llegaron no precisamente desde Europa o de Francia, sino desde la propia Londres. Y por cierto, tampoco era algo fácil organizarlo. Nunca fue fácil invadir las Islas Británicas y en ese momento donde el poderío naval de Londres crecía, iba a ser más difícil. Pero bueno, apareció una oportunidad. En 1714 murió la reina Ana, que por cierto seguía siendo un estuardo. De hecho era media hermana de Jacobo III. Y había heredado la corona porque Guillermo de Orange no había tenido hijos y había muerto en 1702. El problema es que Ana tampoco tuvo hijos. Bueno, en realidad sí tuvo, pero todos habían muerto de pequeños. Hay una historia que se cuenta que fue lesbiana, la reina Ana, o que tenía problemas con su marido. Bueno, cuando uno ve el historial, tuvo 19 hijos y pobre los perdió a todos por abortos espontáneos. Algunos superaron, bueno, no a todos por abortos espontáneos, algunos llegaron a los 6 meses de vida, creo que 2 o 3. Pero bueno, hijos tuvo, eso sí, pero no pasaron la edad de la niñez. Había un tema más también, que ya no tenía esposo cuando murió la reina, ya que, bueno, era viuda y esto también generaba un problema. El Parlamento se apresuró a buscar un sucesor que pudiera ser legítimo bajo sus estándares, siguiendo las leyes aprobadas anteriormente de no aceptar católicos. Este era el modus operandi previo que ya existía desde la Revolución Gloriosa, ¿no? De buscar un rey, en este caso extranjero. Lo habían hecho con Guillermo de Orange y ahora volverían a hacerlo, buscando un príncipe protestante. Llamaron entonces al príncipe alemán Jorge de Hannover, que era primo segundo de la reina Ana. Sin embargo, aquello no tenía nada de legitimidad monárquica, ya que había por lo menos 50 católicos más cercanos a la reina Ana que el propio Jorge. El Parlamento se basó en el acta de establecimiento que aprobó en 1701 para impedir que cualquier católico heredase Westminster, acta que por cierto sigue vigente. Jorge de Hannover se convirtió entonces en Jorge I de Gran Bretaña. Esta dudosa sucesión prendió las alarmas en París, donde el joven Jacobo III entendió que aquel era el momento oportuno para volver a intentar la restauración de su familia. La llegada del nuevo monarca alemán, el de los Hannover, fue auspiciada principalmente por el bando más liberal del Parlamento, los Whigs, que pasarían ahora a ser mayoría y desatarían una fuerte persecución contra sus opositores, los Tories. En los Tories, los conservadores, había incluso algunos partidarios jacobitas que veían en los Estuardo a los auténticos monarcas legítimos. Eran especialmente anglicanos fervorosos que, entendían que todo aquello no cerraba del todo, siguiendo la legitimidad monárquica, como que había cambiado el sistema de gobierno en Inglaterra y no se habían dado cuenta. No eran muchos tampoco los parlamentarios que apoyaban a los Estuardo, pero ese tipo de cosas generaba igualmente un problema para el nuevo rey. No nos olvidemos que la revuelta contra Jacobo fue de algunos parlamentarios, no de todo el Parlamento. Con que haya un puñado dispuesto a deponer al rey y llamar a uno extranjero, en este caso Jacobo III, podía generar un problema. Así que el rey Jorge I, por recomendación de los Whigs, fue destituyendo uno a uno a los propios parlamentarios opositores que simpatizaban con la causa jacobita. El caso más emblemático fue el de Lord Bolingbroke, que además había sido un funcionario clave en el reinado de la reina Ana, que incluso había sido uno de los personajes claves para generar la unión de coronas, el acta de unión, mejor dicho, desde 1707. La unión entre Inglaterra y Escocia y la creación de Gran Bretaña. Bolingbroke fue depuesto en todos sus cargos por Jorge I. Se le confiscaron sus tierras también y terminó como un refugiado más en Francia, como no podía ser de otra manera. Se convirtió al mismo tiempo en un asesor de lujo de Jacobo III. Tanto había coqueteado con la causa Estuardo que finalmente estaba donde quería, en la corte de Jacobo III en París. Como digo, a pesar de que no era católico, el Lord Bolingbroke, no importaba ya a esta altura, reflejando esto que vengo diciendo, el jacobinismo ya era un movimiento político. Jacobo igualmente no se convencía del todo sobre cuándo atacar, y el principal motivo es que necesitaría ayuda externa. No recibió el visto bueno de ningún monarca, que lo apoyaban en general como mensaje de aliento,
pero dinero y armas casi ninguno puso. Frente a este panorama, y después, bueno, de no recibir ningún apoyo, el 14 de marzo de 1715 está documentada una carta que Jacobo le envió desde París al papa de ese momento, que era Clemente XI, una carta en donde le solicitaba la ayuda a su causa. Textualmente Jacobo le decía al Santo Padre lo siguiente: no es tanto un hijo devoto, oprimido por las injusticias de sus enemigos, sino más bien una iglesia perseguida y una amenaza de destrucción total, la que apela a la protección y ayuda de su digno pontífice. Este era el mensaje de Jacobo, una solicitud de ayuda, de que por lo menos el Papa le pusiera pasta para su invasión. Unos meses más tarde, ya con Bolingbroke en la corte y bien asentado, finalmente le trajo algunas buenas noticias para Jacobo, noticias de levantamientos severos en el norte de Escocia. Jacobo entonces, cuando escuchó este mensaje, no le faltaba demasiado para convencerse, se convenció de que podía, ahora sí, estar iniciando su momento. La revuelta en Escocia inició exactamente en agosto de 1715 y rápidamente había logrado un ejército de más de 20.000 soldados. Esto era bastante para lo que significaba el movimiento jacobita. Sin mucha oposición, toda Escocia, al norte del estuario de Forth, era territorio jacobita de facto. No necesitaba entrar en guerra, ya se declaraba autónomo, y en parte lo era. El líder de ese levantamiento había sido el conde de Mar, John Erskine, un noble del norte escocés que aunaba a casi todos los clanes de las tierras altas de Escocia. Entre ellos, uno de esos clanes eran los MacGregor, que llevaban entre sus filas a Roy Robert MacGregor, un noble, bueno, en realidad no era ni noble ni aristócrata, digo mal, era un forajido soldado escocés incontrolable para las autoridades inglesas y también para los propios escoceses, y era muy popular. Hoy lo sigue siendo, Roy Robert MacGregor, porque su historia está novelada en Escocia, es algo así como un padre de la patria. La cuestión de los clanes en Escocia merece un breve inciso. La palabra clan deriva de la misma palabra gaélica, del gaélico, cuyo significado es hijo o descendiente. Es algo así como la fórmula lingüística EZ en el español, que es significado de hijos de. Por eso vemos tantos apellidos así, ¿no? González, Fernández, Gómez. Bueno, el mío propio, por parte de mi madre, que es Antúnez, que es portugués, pero no deja de ser hispano al fin, ¿no? En Escocia es algo parecido, no igual, hago la aclaración, pero es algo parecido. En realidad no es igual porque en Escocia fue mucho más cerrada la vida de los clanes, fueron costumbres mucho más restringidas a la familia, a la propia familia. Es decir, un clan escocés era un grupo cerrado formado por parentescos, nada más. Eran básicamente grandes familias que a lo largo de la Edad Media construyeron a partir de aquello un sentimiento de identidad común entre sus propios miembros. No había forma, por ejemplo, de que entrara alguien de afuera. El líder de un clan se casaba a sus hijos, a sus nietos, era el líder absoluto, tenía casi que carácter legal su autoridad, y los casaba con otros clanes, a veces con primos, pero eso sí, nunca con extranjeros, a menos claro que se asimilaran a las costumbres, lo cual no era fácil. Había muchos clanes en Escocia, la mayoría de los más tradicionales estaban en el norte escocés, esta región de las tierras altas. Para Londres, conseguir una fidelidad a su corona en este modelo social era prácticamente imposible. Solamente fue posible, y hasta por ahí nomás, cuando fue una dinastía escocesa la que gobernó Londres, cuando gobernaron los Stuart. Pero aún así no era suficiente. Para que se entienda, ¿quién iba a recaudar impuestos en las tierras altas cuando el clima era hostil? Bueno, nadie, y generalmente siempre era hostil, y eso fue una complicación constante en la historia de Inglaterra. Estos clanes siempre estuvieron en contra de Londres, y más aún con la llegada de monarcas extranjeros que querían someter sus tierras, y ese era el caso ahora de los Hannover. Era fácil reunir una buena cantidad de soldados para la guerra, como lo había hecho ahora el conde de Mar. Sin embargo, el equipamiento y la preparación distaba mucho de los ejércitos ingleses, que a veces llevaban experimentados soldados holandeses o artillería de primer nivel. Y por estas condiciones de debilidad militar, toda esa Escocia rebelde perdió mucha fuerza el 13 de noviembre de 1715, en una batalla, la batalla de Sheriff Moor, batalla de muy baja intensidad en la que los clanes se dieron cuenta que no podían estirar mucho la resistencia.
Aún así, el norte escocés se mantuvo en armas. El 22 de diciembre de 1715 llegó finalmente Jacobo III a la isla. Desembarcó en el estuario de Forth y se dirigió a la ciudad de Perth, que pensaba estaba completamente controlada por sus partidarios. Bueno, lo estaba, pero ya no en ese momento, llegó unos días tarde el pretendiente jacobita. Ya digo, llegó el 22 de diciembre, los partidarios a su figura habían tomado a principios de noviembre la ciudad, pero en el medio ya habían perdido en esta batalla de Sheriff Moor, así que eh, tuvo que encontrar otro lugar para hospedarse. Tampoco se quedaría mucho tiempo. Estaba viendo con sus propios ojos cómo el ejército había perdido y ya estaba en retirada. Así que el 5 de febrero de 1716, abandonó Escocia y se volvió para Francia. Los ingleses habían vuelto a vencer, y no con muchos esfuerzos, por cierto. Y esta vez la purga fue mayor que antes. Muchos prisioneros fueron juzgados por traición y condenados a muerte. Muchos clanes fueron prohibidos, no era solo ahora uno, sino muchos, y fueron excluidos de todo derecho político, además de perseguidos, claro. El clan MacGregor de Roy Robert también, por cierto. La chispa se volvería a encender unos años después, en 1719, pero esta vez fue incluso más infructuosa esta expedición que la anterior. En este caso, Jacobo ya ni siquiera contaba con refuerzos franceses, que por los tratados firmados por París con otras potencias no podía ayudar a los jacobitas. Además, el rey en Francia había cambiado. Luis XIV había muerto y lo reemplazó su bisnieto Luis XV. Donde sí encontraron apoyo los jacobitas fue en otro reino católico, en España, ya que el rey Felipe V, también era un Borbón ya a esta altura, accedió a mandar un par de flotas a reavivar la revuelta en Escocia. Pero bueno, fue muy pobre la intervención. El plan inicial era atacar desde dos desembarcos, uno menor con 300, 400 soldados y otro con 4.000 o 5.000 hombres. Pero bueno, el problema fue el Canal de la Mancha, que hizo lo suyo en cuanto a sus fenómenos climáticos. Impidió que la mayor flota, esta de 4.000 o 5.000 hombres del rey español, llegara a puerto. Solo desembarcó la primera, eso sí, pero bueno, esta era menor, tenía apenas 300 soldados y estos resistieron todo lo que pudieron. La verdad no podían hacer mucho desde ya, desde el día 1. Perdieron en una batalla, otra famosa también, la batalla de Glenshiel, del 10 de junio de 1719. Digo famosa porque hoy en Escocia, Glenshiel es una carretera que es mayormente conocida como el Paso de los Españoles. De esta batalla, por cierto, tengo un capítulo que se llama España y sus invasiones a las Islas Británicas. Esta fue en toda regla una invasión española. La revuelta igualmente ya parecía acabarse, demasiados intentos, ¿no? Habían pasado más de 30 años de la Revolución Gloriosa, si entramos ya en la década de 1720 o más. Los Hannover se asentaban en el trono a fuerza de un poderío naval en auge que hacía la diferencia. Y por sobre todas las cosas, lo hacían a través de una férrea persecución a opositores escoceses y también a irlandeses. Jacobo III seguiría siendo un personaje muy respetado en Europa, pero ya había abandonado su estadía en Francia para residir definitivamente en Roma. Los papas lo atendían con todo tipo de lujos, casi que vivía como un monarca en ejercicio, pero sin reino. Pero con el tiempo eso se fue apagando también, digo la causa en sí. En Roma vivía con toda tranquilidad y con su esposa además, una princesa polaca llamada María Clementina Sobieska, que, bueno, era un matrimonio feliz. Moriría muy joven, eso sí. La princesa polaca moriría a sus 34 años, pero bueno, ya Jacobo veía un poco desgastada su causa. Para la década de 1730, para poner números, Jacobo ya tenía 52 años. No era un joven y ya se había opacado bastante su figura en general. 2 invasiones, 2 infructuosas, la de 1715 y 1719. Luis XV, además, el que tenía, digamos, el poder de influir en estas cosas, ya casi no le prestaba atención a sus peticiones. Así que Jacobo decidió erigir como futuro pretendiente a su hijo mayor, que se llamaba Carlos Eduardo y que sus partidarios titularían como Carlos III. Claro, todavía no había llegado el Carlos III actual, así que podría titularse tercero, aunque creo que hoy como pretendiente sigue usando ese número, Carlos III.
En las Islas Británicas la situación igualmente era otra, ¿eh? No era de tanta tranquilidad. No solo porque había un respaldo total en Escocia a la causa jacobita, aunque pasara el tiempo, sino porque la oposición política a los Hannover en la propia Inglaterra estaba cambiando y solía coquetear en algunos casos con los jacobitas. Cuando el rey se pasaba de mambo, violaba alguna prerrogativa o simplemente tenía mayoría en el parlamento, la existencia de los Estuardo afuera era una opción de oposición constante o una especie de amenaza quizás de que eh, le venían a decir quizás al rey o a los Whigs, que eran los que gobernaban la mayor parte del tiempo, no se olviden que podemos organizar una revuelta tranquilamente con un par de contactos en el continente. Podemos pedirle ayuda al todopoderoso rey francés, a Luis XV, y traemos al pretendiente que se siente legítimo, y lo es. Fue algo así lo que le dio vida a un nuevo levantamiento. Un levantamiento que al principio no parecía tan intenso, con el paso de los meses y de los años, parecía finalmente que sería con la victoria. A principios de 1740, más allá del maltrato que Londres le propiciaba a los escoceses, del cual ahora hablaremos, hubo un evento más que debemos tener en cuenta. Un evento que siempre propicia revueltas, que es la Guerra Internacional. Hubo dos en este caso. Primero fue la Guerra del Asiento, que involucró obviamente a Gran Bretaña, y luego la Guerra de Sucesión Austríaca. Gran Bretaña se vio involucrada de lleno en ambos conflictos, pero principalmente en la Guerra del Asiento contra España, desatada mayormente en el Caribe, en América. Esta comenzó en 1739 y, como indica su nombre, el motivo de las hostilidades era el asiento de negros, donde los británicos buscaban una concesión exclusiva en el tráfico de esclavos africanos hasta los territorios hispanos de ultramar, donde se demandaba ese tipo de mano de obra para las grandes plantaciones desde hacía más de un siglo, de azúcar especialmente. Los indígenas americanos, primero, habían disminuido demográficamente de forma brutal. Eso era un punto de inflexión que fomentaba los pedidos de esclavitud, de mano de obra africana. El otro tema era que para los españoles estaba prohibido esclavizar a los indios bautizados, así que los que quedaban tampoco podían hacerlo si es que estaban bautizados. Y en general, ya para el siglo XVIII, lo estaban. Esta guerra consumió muchísimos recursos en Londres y cuando encima se metió en la Guerra de Sucesión Austríaca, claro, las arcas quedaron vacías y los disturbios en las Islas Británicas estaban a flor de piel. Además, por cierto, en la Guerra del Asiento, Inglaterra saldría derrotada, especialmente con el asedio de Cartagena de Indias, donde los españoles expulsaron a los ingleses. En 1743, hablando ya de lo que pasaba internamente en las islas, un regimiento escocés apostado en Glasgow fue obligado a dirigirse al continente para esta guerra austríaca, la cual fue una sucesión familiar en el Sacro Imperio, después de la muerte de Carlos VI, de Carlos VI y la sucesión, que le quedaba el trono ahora a su hija, a María Teresa I. Bueno, la guerra de sucesión austríaca merecería un capítulo aparte, es muy compleja, pero Inglaterra se metió en el conflicto, se tenía que meter porque allí en Alemania tenía muchos intereses. Pero bueno, precisamente este involucramiento provocó que algunos escoceses que eran obligados a trasladarse al continente se rebelaran. Eso provocó un motín militar que alimentó los ánimos de descontento en Escocia, volviendo a solicitar el grito de auxilio al legítimo rey en el exilio, el Carlos Estuardo ahora, ¿no? Glasgow, por cierto, no era una región de clanes ni nada por el estilo, estaba bastante al sur, en Escocia, pero fue castigada de todas formas. Este motín fue sofocado a sangre limpia. Todas esas señales de disconformidad se trasladaron también al Parlamento inglés, donde el primer ministro, que era del partido Whig, un tipo llamado Robert Walpole, debió abandonar su cargo después de 20 años ejerciendo el poder absoluto en Gran Bretaña. Los integrantes del partido Tory no lograron ser mayoría en el Parlamento, pero sí se dieron cuenta que el clima se estaba caldeando, y ahora ocurrió un vacío de poder en el propio Parlamento. Algunos conservadores, como Henry Squadmore, que era duque de Beaufort, se terminaron jugando por apoyar la causa jacobita. Notificaron al rey francés, a Luis XV, y este a su vez, que ya estaba calculando, por cierto, un posible apoyo, se terminó de decidir por la causa jacobita.
Notificó a Jacobo en Roma que le otorgaría dinero y tropas para una invasión que cruzara el Canal de la Mancha y que pudiera invadir la propia Inglaterra en febrero de 1744. Se aprestaron 12.000 soldados en Dunkerque y el plan era que cuando las fuerzas navales francesas hubiesen alejado a la Royal Navy del canal, las tropas abordarían los transportes y desembarcarían en la propia Londres, o por lo menos cerca de Londres, no en la propia porque no está en la costa, claro, quiero decir, pero se entiende. Este era un plan que incluía que la Royal Navy saliera contra la flota francesa. Digamos que los franceses planearon usar a sus barcos como carnada, despejar la zona, el Canal de la Mancha, y aprovechar en ese momento para mandar los buques con, como digo, estos 12.000 hombres en Dunkerque. En este plan ya no sería, por cierto, el viejo Jacobo III el que desembarcaría en Europa, en Escocia, perdón, sino que sería su hijo, como ya lo mencioné, que era Carlos Estuardo. Pero el proyecto se filtró rápido en la inteligencia británica. Este proyecto que estaba bien pensado, pero bueno, los británicos tenían redes también en el continente. Así que cuando los franceses quisieron mostrarle la carnada a la flota inglesa, la Royal Navy ni siquiera se inmutó, no los persiguió directamente. Y bueno, el Canal de la Mancha hizo lo demás, como siempre. Con fuertes tormentas sobre la marcha se hundieron la mayoría de los navíos franceses. Esos 12.000 hombres de Dunkerque nunca zarparon. El rey de Francia frente a esto se desmotivó muchísimo. Pero bueno, en ese contexto ya le había declarado la guerra a Gran Bretaña, así que no tenía otra opción que volver a intentarlo, de alguna forma. Tampoco le puso mucho interés. Por su parte, Carlos Eduardo, este nuevo pretendiente, no había salido de Roma para la invasión, para este plan, digamos, esta invasión que no fue, pero a principios de 1745 ya estaba en París nuevamente, algo que había hecho su padre, ¿no? Desde siempre, y su abuelo también. Estaba en París tratando de tejer influencia para invadir la isla británica a cualquier costo. Compró todo tipo de armas, todas las que pudo, eso sí, reclutó también a todos los soldados que estaban dispuestos a apoyarlo, pero bueno, aún le faltaba la clave para invadir Gran Bretaña, una flota, y una flota portentosa por lo menos. ¿Cómo haría para desembarcar en la isla sin barco, no? Necesitaba claramente que Francia se los diera. Y fue entonces, después de mucho diálogo y muchas negociaciones, que los franceses se terminaron de decidir. Y fue producto de una batalla que ganaron en mayo de 1745, precisamente dentro de la Guerra de Sucesión Austríaca. La batalla se produjo en Bélgica y los franceses vencieron a los ingleses en Fontenoy. Esta fue la batalla de Fontenoy, digo bien, mayo de 1745. A partir de esa victoria se convencieron los franceses, le vinieron a decir a Luis XV que ya era hora de ayudar, y pusieron sus esfuerzos en darle una flota, o lo que tengan, para trasladar al joven pretendiente, a Carlos Eduardo. Pero bueno, tampoco es que pusieron mucho en el asador. Le concedieron solo 2 barcos para transportarse por el canal. Uno iba con 16 cañones, el Du Teilai, y otro buque, aunque muy viejo, contaba con 64 cañones, que no estaba nada mal. Este era el buque Elizabeth. Este último llevaba a bordo 100 voluntarios de la brigada irlandesa del ejército francés. Carlos, por su parte, abordó el otro, el más pequeño, el buque Du Teilai, y conoció allí a un prestigioso coronel fiel a su causa llamado John O'Sullivan, un exiliado irlandés y ex oficial francés que actuó como jefe de brigada en los ejércitos jacobitas. Los 2 barcos partieron el 15 de julio de 1745 hacia Escocia. Pero bueno, en el camino tuvieron algunos problemas. La Royal Navy los interceptó y lograron hundir al buque Elizabeth tras varias horas de fuego. El buque Elizabeth, no se olviden, llevaba la mayor parte de cañones y bueno, lo hundieron. Pero claro, Carlos no estaba allí, y menos mal, estaba en el otro buque, en el Du Teilai. Logró escapar del ataque enemigo y pudo desembarcar en la isla de Eriskay el 23 de julio. Son 8 días después del desembarco, del embarque, perdón. En la misma embarcación logró hacer pie en las tierras altas durante agosto. La isla de Eriskay, por cierto, si ven en el mapa, no está en Escocia, o sea, es una isla escocesa,
pero no está en las tierras altas. No le llevó mucho tiempo igualmente trasladarse, ya digo, a principios de agosto ya estaba en Escocia, y eso era un paso importante. Ni bien llegado, algunos clanes se sumaron a la fuerza de Carlos e izaron en ese momento el estandarte estuardo. Lo izaron en la ciudad de Perth, donde Carlos entró sin ningún tipo de oposición. El ejército no era demasiado, probablemente eran menos de 2000 hombres, ¿no? Muchos comandados por la experiencia de O'Sullivan. Pero a pesar de que no eran muchos, se movían con todo lujo por Escocia, ya digo, allí la causa era popular. El gobernador de Escocia era Duncan Forbes, era un ex parlamentario del partido Whig que envió desde Edimburgo a Londres, él tenía su fortaleza en Edimburgo, envió a Londres el estado de situación solicitando refuerzos. Forbes no podía hacer demasiado porque contaba apenas con 3000 soldados y no muy bien preparados. Y las fuerzas de Carlos crecían día tras día. Tampoco es que fueran demasiados, pero bueno, eso influía, ¿no? Para levantar la moral. Aunque se sumase una sola familia era importante. El 17 de septiembre Carlos finalmente entró en Edimburgo. Y por cierto, lo hizo sin ningún tipo de oposición, porque los 3000 soldados no se preocuparon tanto por impedir la entrada a la ciudad, sino por retener el castillo de Edimburgo. El castillo de Edimburgo, donde estaba Ford, quedó bajo control inglés, pero a Carlos poco le importaba, era entrar a la capital de de su país natal, por lo menos natal en sus ancestros, ¿no? A los rebeldes no les hizo falta tampoco eso, porque con estar en Edimburgo y ser bien recibidos por los pobladores fue suficiente para que estuvieran contentos. Es más, sin usar el castillo, los fieles jacobitas proclamaron a Carlos como rey regente en Escocia, de Escocia, mejor dicho. No lo declararon rey formal porque su padre, como digo, seguía vivo. El titular era él, Jacobo III, o para Escocia, mejor dicho, era Jacobo VIII. Para consolidar más su apoyo en Escocia, Carlos publicó 2 decretos o declaraciones el día 9 y 10 de octubre de 1745. La primera declaración ordenaba disolver el Acta de Unión de 1707. Es decir, Gran Bretaña dejaba de existir porque ahora Escocia era un país que no aceptaba esa unión, básicamente. Aquella unión que había establecido la reina Ana ahora volaba por los aires. Y la segunda proclama, la del 10 de octubre, fue que se restituía en ese momento el Parlamento escocés, anulado precisamente desde el Acta de Unión. Obviamente esto Londres no lo podía tolerar, pero tampoco podía actuar muy rápido en ese momento. Sus tropas estaban en el continente, en la guerra en Flandes. El general más a mano que tenía el rey Jorge era precisamente un aristócrata en Flandes, que era el duque Guillermo de Cumberland, que llegaría con 12.000 hombres para enfrentar a los jacobitas, que por su parte estaban planeando los pasos a seguir, a ver qué tenían para hacer. 12.000 hombres era una fuerza importante en comparación con lo que podían juntar los ejércitos escoceses. Hasta ese momento, digamos octubre de 1745, los jacobitas habían logrado algo inusual hasta entonces. Se habían adueñado de la capital escocesa. Eso no lo había hecho ni el padre de Carlos Eduardo ni el abuelo. Pero el plan no terminaba allí. Carlos estaba convencido de que una invasión a Inglaterra era fundamental para atraer el total apoyo francés y asegurar una Escocia independiente. Él quería el trono de Inglaterra, básicamente, quería recuperarlo. Su pequeño consejo militar, formado hacía apenas unos días, aceptó esa incursión de Carlos hacia Inglaterra, pero ya manifestaba ciertas dudas. No se convencían de todo, lo hicieron a regañadientes, a decir verdad. Venían envalentonados y por qué no. Carlos no quería demorar la campaña, y el 4 de noviembre de 1745, todavía estamos en el 45, partieron hacia Inglaterra, desde Edimburgo. Lo hicieron a través de una promesa que Carlos les había hecho de que llegarían refuerzos franceses. El 15 de noviembre habían alcanzado la fortaleza de Carlisle, que se terminó rindiendo por hambre, hubo que sitiarla durante algunos días. Esto ya era territorio inglés. El avance además no se frenaba. Incluso para esas fechas heladas y llenas de nieve en las islas británicas, los jacobitas lograron a principios de diciembre llegar hasta Manchester, que por cierto, los regimientos ingleses propios en Manchester, formados principalmente por católicos, se acoplaron al ejército de Carlos. Se sumó en ese momento el duque de Beaufort,
Henry Swarthmore, que había iniciado comunicacionalmente, ¿no?, la revuelta, este parlamentario Tory. Sin embargo, aquí había algunas cuestiones sin resolver. Y que para esta altura, Carlos había prometido, como digo, el apoyo de una flota francesa. Y había divulgado también que esas tropas llegarían con más de 10.000 soldados. Pero llegados a Manchester, no había ni noticias de los franceses, ni flota ni soldados. La única misiva que recibieron fue un escueto desembarco francés de 200 irlandeses, pero en el norte de Escocia, muy lejos de Manchester. O sea, primero que no eran 10.000, como había prometido Carlos, eran solo 200, y segundo, estaban demasiado lejos. La falta de coordinación y de promesas incumplidas por Carlos dañaron mucho puertas adentro la causa de su dinastía. Recordemos que Carlos, como digo, había garantizado el apoyo francés, el apoyo intensivo, no 200 irlandeses. Sus hombres, la verdad, es que se sintieron traicionados. Se reunió un consejo de urgencia y la mayoría votó en Manchester por retirarse de Inglaterra a mediados de diciembre. La decisión dejó mucha tela para cortar. ¿Qué hubiera pasado si avanzaban, no? No estaban muy lejos de seguir avanzando hacia el sur. La visión estrictamente militar, especialmente la de John O'Sullivan, era que no disponían de armamento suficiente o de equipamiento y preparación moderna para enfrentar a un ejército continental de los Hannover, de la talla de los Hannover, como sí, por cierto, lo estaba haciendo la fuerza que se preparaba para combatirlos, la fuerza de Cumberland en Flandes, que ya estaba, por cierto, en Londres y estaba cabalgando al encuentro de los jacobitas. Así que, con la mayoría del consejo, Carlos poco pudo hacer y se terminaron retirando hacia Escocia para fines de diciembre, nuevamente en pleno invierno. Así que eso también influía la verdad. Cumberland, por su parte, con esa retirada escocesa, tuvo vía libre para recuperar todas las ciudades inglesas que habían caído, incluyendo Manchester y la importante fortaleza de Carlisle. Las fuerzas de Jacobo finalmente recibieron refuerzos franceses, que llegaron a ser más de 8.000 soldados. Pero claro, el golpe sorpresa ya había pasado. Y el tiempo que tuvo Londres para reorganizarse fue muy importante, porque también fue incrementando más su tropa. Los jacobitas debieron lidiar además con algunas fortalezas en poder inglés cuando volvieron a Escocia, a tal punto que Edimburgo ni siquiera la pudieron retomar, y terminaron hospedándose en un nuevo centro de operaciones en Inverness, mucho más al norte. Edimburgo cayó a manos de Cumberland el 30 de enero de 1746. Parte de esa caída de Edimburgo tuvo que ver con que el castillo estaba todavía con las guarniciones inglesas, así que fue más fácil. El invierno para estas fechas, como digo, fue también importante, influyó. Al fin y al cabo terminaba influyendo, ¿no? La comida escaseaba y era prácticamente imposible guerrear cuerpo a cuerpo bajo esas condiciones. Hoy lo es también, imagínense en el siglo XVIII. Ese invierno le pegó más fuerte a los jacobitas, que visto a unos meses de distancia, la posición había cambiado bastante. Ya era muy desfavorable y ya no había sorpresa por sobre todas las cosas. Y por su parte, Inglaterra tenía un ejército de primer nivel en la propia Escocia y además contaba con apoyo por mar en la costa del Mar del Norte, que eso brindaba suministros a los ingleses. En ese momento, mientras Cumberland había salido a la caza de los jacobitas, cuando mejoró el clima, el Consejo de Carlos priorizó un encuentro decisivo para no seguir agonizando, ¿no?, esa persecución. El 16 de abril de 1746 tuvo lugar ese encuentro a las afueras de Inverness, en la batalla de Culloden. La batalla fue campal, a cielo abierto, pero duró menos de una hora. A cielo abierto digo, pero entre muchas montañas, porque si siguen con atención este capítulo, van a ver, y los mapas si miran en YouTube, van a ver todo ese relieve montañoso de esa zona. Y además, Inverness es lo más al norte que la civilización ha llegado, casi. Al norte, aquello es montaña eterna, y eso, como sabrán, es vida solamente para gente apta, para montañeses, no para un esbelto argentino de estos pagos que no soportaría ese tipo de vida. Me gustaría, pero no la soportaría. Culloden entonces fue una victoria decisiva, para los ingleses, claro. Cumberland contaba con 9.000 hombres, ni siquiera era el total de su ejército,
Y por su parte Carlos no tenía más que 5.000 fieles, principalmente irlandeses. Aquello fue pura lógica, tanto por el mejor equipamiento de fusiles ingleses, por ejemplo, por la disciplina, por la experiencia. La victoria en igualdad de condiciones estaba asegurada para Londres, imagínense, siendo mayoría numérica. La cifra de muertos jacobitas alcanzó los 1.200 hombres, y solo 52 ingleses perecieron. No fue una masacre brutal, ni nada por el estilo, mucho menos para la época, para las guerras en el continente, pero aquí sí se puso punto final al levantamiento jacobita y a los levantamientos jacobitas. Hasta acá, si nos quedamos en la batalla de Culloden, tenemos pocas víctimas, la verdad. Bueno, 1.200 hombres no era poco, pero a los estándares continentales sí era bastante. El asunto es que la masacre no se vio ahí en el campo de batalla, sino que vino después. Carlos, en principio, logró escapar hacia el norte entre las montañas más altas de Escocia, pero en el campo, además de los muertos, quedaron 558 prisioneros y cerca de 1.000 heridos. Cumberland, que tenía la orden de purgar todo lo que oliera a jacobita, ordenó ejecutar a todos en el acto, tanto prisioneros como heridos, y por supuesto pasó a la fama como el carnicero Cumberland. Los líderes más importantes de la revuelta fueron llevados a Inverness, allí fueron juzgados y ejecutados. Por su parte, Carlos logró escapar vía el mar de las Hébridas, y en toda la isla al mismo tiempo, Londres emitió una proclama en la que ofrecía 30.000 libras por la captura del príncipe Estuardo. Carlos logró finalmente huir a Francia en una dramática fuga, se cree que disfrazado como doncella de un clan, del clan MacDonald, de lo que quedaba del clan MacDonald. 5 meses había durado la estadía vacacional de invierno de Carlos en Escocia. Lo que vino después, además de las matanzas de Cumberland, fue el mismísimo terror para Escocia, pero especialmente contra los clanes y sus costumbres, y por supuesto contra cualquier presunto simpatizante jacobita. Y no fue algo breve, no fue algo circunstancial. Durante los meses siguientes, el terreno de lo legal plasmó todo lo que Cumberland estaba llevando a cabo. No era el caso de un forajido, lo de Cumberland, que actuaba solo, era un caballero, era un aristócrata, ¿no? Era mandado claramente. No actuaba por odio o venganza. El terror se institucionalizó por la vía legal y con total apoyo del rey hanoveriano, que ya era Jorge II, por cierto. Y por supuesto con el Parlamento, que fue quien validó todo esto. El 1 de agosto de 1746, el Parlamento aprobó el Acta de Proscripción, que establecía el desarme total de todos los escoceses, estuvieran o no dentro de un clan. Pero esta ley tiene como peculiaridad esa intención de suprimir a los clanes en el fondo, porque atentaban directamente contra sus costumbres. El acta, además del desarme, prohibió el kilt y el tartán escocés, es decir, las faldas y las gaitas con las que los escoceses se presentaban en la guerra, pero que utilizaban a menudo en general en la vida diaria. ¿Qué pasaba si se oponían? Uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo era el castigo? Bueno, el acta el de proscripción, dice textualmente que la pena por una infracción, por usar una falda escocesa, era encarcelamiento sin fianza durante el espacio de 6 meses. Y en una segunda infracción, el culpable sería llevado ante un tribunal de justicia donde estaría sujeto a ser deportado. El acta de proscripción también se conoce como la ley de vestimenta, por obvias razones, por esto que hablo de la falda. Se mantuvo vigente esta ley hasta 1782. También se aprobó en el Parlamento el Acta de Abolición de Tenencias, aprobada exactamente el 17 de junio de 1747, que prohibía el servicio militar entre miembros de los clanes. Luego está también el Acta de Jurisdicciones Hereditarias, que cancelaba el poder soberano de los jefes de los clanes y que ya no tenía, digamos, sustento legal toda la organización social y política dentro de las familias escocesas. Se militarizó también la región, toda la región de Escocia, durante varios años, y se fueron construyendo durante también los siguientes años cuarteles, guarniciones y principalmente carreteras para facilitar el control de la población y, bueno, llegar allí de forma más rápida. El objetivo era ya no solo aterrorizar a los jacobitas, perseguirlos. La intención inglesa era básicamente desarmar
y luego extinguir todo el sistema de clanes de las tierras altas, que en la práctica Londres jamás había controlado del todo. Tal vez podía controlar Edimburgo, las tierras bajas, con alguna cierta facilidad, pero más al norte aquello era imposible. Allí las costumbres eran muy claras: primero el clan, después la patria. Nada antes que el clan. Eso se terminó derrumbando tras esta última revuelta jacobita, porque ya esta sí fue la última, la de 1746. De los que quedaban, tanto Jacobo III como Carlos Eduardo no volvieron a intentarlo. Primero que Jacobo III ya estaba grande y terminaría muriendo 20 años después de esta última revuelta, en 1766, y más tarde moriría también el joven pretendiente, el hijo de Jacobo III, Carlos Eduardo, que terminó sus días de forma muy, bueno, muy lamentable, lleno de angustia, y parece que se dedicó mucho al alcohol, terminó en la borrachera, con algunos problemas de salud que ya tenía, así que bueno, fue muy lamentable sus últimos días de vida, murió en 1788. En cuanto a los clanes, bueno, la gran mayoría comenzó una intensa diáspora, como ya se sabe. Solo los que juraron lealtad a la corona inglesa pudieron quedarse, y casi que sin ningún beneficio. De alguna forma los que se quedaron perdían la costumbre de ser un clan. La diáspora escocesa arrojó comunidades de este país por todo el mundo, distribuidos por todos lados, pero especialmente en esa misma época en Estados Unidos. Los Highlanders, como se conocen a los de las tierras altas, son recordados de muchas formas. Como digo, donde están se los reconoce de alguna manera, con celebraciones tradicionales que ellos mismos llevan adelante en los distintos países en donde haya algún escocés repartido por Occidente. Pero ojo, algunos han vuelto u otros simplemente rememoran aquello en la propia Escocia. Tanto los clanes como las revueltas jacobitas fueron la última gran resistencia contra esa asimilación forzosa que pretendía la corona inglesa, que ya durante el siglo siguiente, durante el siglo XIX, comenzaría una carrera sin final hasta crear el imperio más grande del mundo. La última oposición frente a ese imperio que vendría fueron las revueltas jacobitas. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de las revueltas jacobitas. Lo anuncié hace ya un tiempo cuando hice el programa de los Estuardo. Algunos suscriptores también me lo habían pedido, así que aquí está el episodio tratando de ser lo más completo posible. Hay algunas batallas que no son de gran calibre, pero tal vez pueden ser analizadas en otro momento. De por sí, aquí termino el episodio. Si queda algo más de Escocia y de lo que vino después de la asimilación o el mismo Imperio Británico, podemos tratarlo en otro capítulo también. Dejo a consideración de ustedes, a quienes leo en los comentarios, y bueno, también les pido que le den like, que si disfrutan del canal, se suscriban también. Y también tienen el apartado para ser miembros exclusivos del canal. Como ya saben, somos más de 20 y pico creo que somos, así que están invitados cada vez más. Tenemos un grupo de Telegram donde intercambiamos comentarios de historia y muchos beneficios de los que pueden disponer. Bueno, no continúo más, entonces aquí termino el episodio. Los espero sí el próximo sábado para un nuevo capítulo de historia. Espero que anden muy bien.